y le dice lo siguiente: clama a voz en cuello, es decir, levanta la voz, clama a Dios a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dios le pide a Isaías que levante su voz para este propósito, para anunciarle al pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahora, ¿cuál era la rebelión? ¿Cuál era el pecado del pueblo? ¿Por qué Dios le pide al profeta Isaías que le alce su voz como trompeta y denuncie el pecado y denuncie la rebelión del pueblo de Dios? Bueno, la respuesta es el siguiente versículo. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Querían que Dios los bendijera, querían que Dios, hermanos, los defendiera, querían que Dios estuviera de su parte, pero ¿saben qué? Dos cosas: ni estaban haciendo justicia, ni estaban guardando la ley de Dios. La ley de Dios es la palabra. La palabra estaba abandonada. Hace algunos domingos yo prediqué y les dije: hermanos, ¿cuántos se comprometen a iniciar en este año la lectura de la Biblia? Yo no sé cuántos se levantaron. Ahora quiero preguntar: ¿cuántos ya iniciaron? Que están leyendo la Biblia y dijeron: voy a leer toda la Biblia en un año. Yo sigo con mi lectura, yo no me he detenido. Mañana debo empezar en Levíticos. Terminé Éxodo, leo 3 capítulos diarios. Y mañana estoy entrando a Levítico, donde habla de la santidad, de las leyes, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, mañana, primeramente Dios, mis primeros 3 capítulos serán en Levítico. Yo espero que no abandone usted la lectura de la Biblia. Yo espero que la lea constantemente, que la reflexione, ¿verdad? Entonces, a veces queremos, hermanos amados, que Dios obre a nuestro favor. Queremos que Dios haga algo por nosotros, pero ni estamos siendo justos, ni estamos, hermanos, meditando la palabra, ni la estamos reflexionando, no la estamos guardando. Y entonces le pedían justos juicios, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, pero no la estaban haciendo, ¿verdad? Es decir, ¿con qué derecho me piden, dice Dios, que yo haga esto a favor del pueblo, si el pueblo no está siendo justo, no está obrando justicia, ¿verdad? Y dice que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. George Washington dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Eso dijo George Washington. Es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. A veces queremos vivir sin Dios y sin la Biblia. Pero queremos que Dios obre a nuestro favor, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, es imposible. Napoleón Bonaparte dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence todo lo que se le opone. Eso es la Biblia. Eso dijo Napoleón Bonaparte acerca de la Biblia, del libro sagrado. La Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Hablemos de para qué leer y estudiar la Biblia, ¿verdad? El versículo que leían dice: toda la escritura es útil, ¿para qué? Primeramente, ¿para qué? Para enseñar. La escritura es útil para enseñar. La escritura también es útil para redarguir. La escritura nos redarguye.
¿verdad? La escritura es útil para redarguir, pero también es útil ¿para qué? Para corregir. A veces necesitamos corrección y para eso sirve la escritura. Amén. El viernes compartía a Rey algo acerca de la murmuración de María y Aarón, hermanos de Moisés, y murmuraron contra el siervo de Dios y hablaron quién sabe qué tanto, y siendo su familia, sus hermanos, porque había tomado una mujer negrita, ¿verdad? Una mujer africanita, una mujer cusita, no cusquita. No era una mujer cusquita, era una mujer cusita, una mujer africana, una mujer negrita. Y la criticaron. ¿Y qué le pasó a María? Le salió lepra. El juicio de Dios cayó sobre ella por andar soltando la lengua de más, por andar hablando. Y aunque era la hermana de Moisés, Moisés tiene que aplicar la disciplina. Y le dice, si un hijo escupiere sobre el rostro de su padre, ¿no sería expulsado durante 7 días fuera de la ciudad, fuera del campamento? Pues eso también merece a María, ser expulsada 7 días fuera del campamento. Y le aplicaron la disciplina. La Biblia es útil para enseñar, la Biblia es útil para redarguir, pero también la Biblia es útil para corregir. ¿Amén o no amén? La Biblia es útil para corregir, ¿verdad? Pero también para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, la palabra perfecto allí, hermanos, es a fin de que el hombre alcance madurez espiritual. Con ese propósito, hermanos, la Biblia hace todo esto, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, que alcance la madurez espiritual, que no se esté comportando como niñito, como bebecito, como adolescente, berrinchudo, sino que agarre madurez y agarre su surco, como decimos, ¿verdad? Para eso es, hermanos, la palabra. Enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia sirve para que nos preparemos para hacer la buena obra. ¿Para qué leer y estudiar la Biblia? Dios nos dio la Biblia para nuestro provecho espiritual. La Biblia es útil. La Biblia nos da bendición. ¿Para qué leer y estudiar la Biblia? Primeramente, hermanos, debemos leer y estudiar la Biblia para conocer mejor a nuestro Redentor. Para conocer mejor a nuestro Redentor. San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Leer la Biblia nos sirve, hermanos, para conocer mejor a nuestro Redentor, para saber, hermanos, que somos salvos por Jesucristo, ¿verdad? Y para mantener una relación personal con Él. Dice la Biblia en Hebreos 10:29 que cuánto mayor castigo habrá para el que pisoteare al Hijo de Dios. No hay condenación, dice la Biblia, para los que andan en el Espíritu. Así que, hermanos, la Biblia nos sirve primeramente para conocer mejor a nuestro Redentor, ¿verdad? A nuestro Redentor. En segundo lugar, la Biblia nos sirve para ser aprobados delante de Dios. Primero, para conocer mejor a nuestro Redentor. Y en segundo lugar, para ser aprobados delante de Dios. Segunda Timoteo 2:15. Procura con, ¿y qué es diligencia? Procura con rapidez, procura con prontitud, procura con diligencia. Diligencia es prontitud, es rapidez, es atención, atentamente. Procura con mucha atención. Procura con diligencia presentarte a Dios.
aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien, ¿qué cosa? Que usa bien la espada. Eres soldado de Jesucristo y debes usar bien la espada. Amén. La palabra de Dios nos sirve primero para conocer mejor a nuestro Redentor. Segundo, para ser aprobado delante de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un buen soldado, ¿verdad? Un soldado aprobado sabe cómo usar la palabra de Dios. Cada cristiano debe saber, hermanos, los libros de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes se saben los libros de la Biblia? Levante su mano. Reprobados entonces, ¿no? ¿Cuántos se saben los libros de la Biblia? Desde el Génesis hasta Apocalipsis. Ya tiene tarea, aprenderse la tabla de la Biblia. A veces les exigimos a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes que se aprendan la tabla de la Biblia, pero nosotros no nos los aprendemos, ¿verdad? No nos aprendemos en el orden los 39 libros del Antiguo Testamento ni los 27 del Nuevo, pero queremos que ellos se lo aprendan. ¿Cree usted que puede aprenderse los 66 libros de la Biblia de memoria? Son unos cuantos. Creo que los que ya se lo saben son los que dicen amén. ¿Y los demás? Sí, puede, ¿verdad? Lo que pasa es que pues nada más agarra la Biblia solo para traerlo aquí al templo y regresarlo a su casa y lo lee si tiene tiempo. ¿Para qué leer y estudiar la Biblia? Primero, para conocer mejor a nuestro Redentor. Segundo, para ser aprobados delante de Dios. Cada cristiano debe conocer, saber los libros de la Biblia. Samuel, el profeta Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dios no quiere, hermanos, hermanas, Dios no quiere tanto que usted esté metida en el templo, culto, como que obedezca a la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Obedecer es mejor. Porque si nada más viene usted al culto por tradición, está usted perdido o perdida y necesita usted encontrar el camino. Diga amén o diga ay, si le duele. Pero si nada más venimos, hermanos, a la iglesia por tradición, entonces estamos muy equivocados. Debemos, hermanos, venir no solamente por tradición o por costumbre, ¿no? Ay, porque es que si no voy el domingo, ¿cómo me siento de rara? ¿Cómo me siento de raro? Si no llego el domingo al templo. No debe venir para que no se sienta raro o rara. Debe venir porque tiene, ¿verdad?, un compromiso personal con Dios, porque quiere adorar a su Señor. Ciertamente, dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios. Para muchos, yo he visto un montón de gente que viene tarde, y hoy llegó un montón tarde. Falta, tacha. El sacrificio de levantarse a las 8, bañarse, cepillarse, desayunarse, si lo acostumbra, es un gran sacrificio. Ya a muchos nos cuesta, ¿verdad? Y ya es costumbre, hermanos, yo ya los tengo bien cachaditos. ¿Quiénes ya es costumbre? Llegar tarde. Llegan después que se inició el devocional, después, hermanos, que ya están las clases en la escuela dominical, y ahí van llegando, ¿no? Tarde y todavía saludando a todo mundo. Si llega tarde ya no salude a nadie. Amén. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ay, hermano, es que mi coco es levantarme temprano.
Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación, ¿sabe qué es la adivinación? Brujería. Como pecado de brujería es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Esa es palabra fuerte, hermanos. Ser rebeldes es como ser brujos, así lo dice la palabra. Ser rebeldes a la palabra, ser rebeldes a los reglamentos, ser rebeldes a las autoridades, eso es como brujería. Así lo dice la palabra, como pecado de adivinación. Y ser obstinado, ¿sabe qué es obstinado? Ser tercos. Se lo traduzco, ser tercos. ¿Sí? Ser obstinados es como ser idólatras. Eso dice la palabra. Ser tercos es como ser idólatras, como ídolos e idolatría, dice el profeta Samuel. Y hay personas que son tercas, ¿verdad? Pero hasta decir basta, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿para qué leer y estudiar la Biblia? Primero dijimos, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos, allá atrás? ¿Para qué leer y estudiar la Biblia? ¿Para qué, hermanos? A ver, allá atrás. Para conocer mejor a nuestro para ser aprobados delante de Dios. Punto rojo. Mañana necesitamos urgentemente ir a comprar los micrófonos, hermanos. Ya es mucho estar batallando, a veces me da ganas de gritar. Bueno, sí. Entonces, hermanos, primero nos sirve para conocer mejor a nuestro Redentor. Segundo, para ser aprobados delante de Dios. Tercero, para aumentar nuestra fe. Para aumentar nuestra fe. ¿Qué dice Romanos 10:17? ¿Para qué nos sirve leer y estudiar la Biblia? Para aumentar nuestra fe. Así que la fe viene. ¿Y el oír qué? Los chismes, las noticias, las telenovelas, canciones. Oír la palabra. La fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, oír la palabra, ¿verdad? Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cuándo fue que usted creyó en Jesucristo? Cuando oyó la palabra, cuando le compartieron la palabra, cuando le predicaron la palabra, cuando le dieron el mensaje, cuando le dieron la buena noticia, cuando le compartieron el Evangelio. Su fe aumentó y usted decidió depositar su confianza en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Así que, hermanos, leer y estudiar la Biblia nos sirve para aumentar nuestra fe, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les, fíjese que dice Hechos 4:2, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mucha gente ha escuchado la palabra, pero no les ha servido de nada porque no va acompañada de fe. Así dice Hechos 4:2.
no les aprovechó, ¿verdad? Pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Leer y estudiar la Biblia nos sirve, primero, para conocer mejor a nuestro Redentor. Segundo, para ser aprobados. Tercero, para aumentar nuestra fe. Para aumentar nuestra fe. Cuarto, leer y estudiar la Biblia nos sirve para limpiarnos de nuestros pecados. Juan 15:3 dice: y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios, hermanos, nos purifica, nos limpia. ¿Sabe cómo vamos sacando de nuestra mente, de nuestra boca y de nuestro corazón todas esas malas palabras y todo ese mugrero que tenemos ahí adentro? Cuando vamos metiendo la palabra. Amén. Usted se aprende un texto bíblico que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No gracias, sino de dar gracia, sin la S, a los oyentes. Y entonces esa palabra lo va purificando, lo va limpiando, ¿verdad? Entonces la palabra va entrando a nuestra mente, va entrando a nuestro corazón, y dice el Señor Jesucristo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón no está la palabra, no estará tampoco en tu boca. Pero si en tu corazón está la palabra, como dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces en tu boca habrá palabra de Dios. Amén. Habrá palabra de Dios para limpiarnos de nuestros pecados. San Juan 17:17, la oración intercesora de Cristo, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Para limpiarnos de nuestros pecados. Y el Salmo 119:11, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. Repetimos, ¿para qué nos sirve o nos ayuda a leer y estudiar la Biblia? Número 1, conocer mejor a nuestro Redentor. Número 2, para ser aprobados ante Dios. Número 3, aumentar nuestra fe. Número 4, para limpiarnos de nuestros pecados. Es cierto, hermanos, que cuando aceptamos a Cristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Pero empieza un proceso que se llama santificación, y ahí es donde entra la palabra. En ese proceso de santificación que va a durar toda nuestra vida. Desde el momento que aceptamos a Cristo hasta el momento que el Señor venga, o hasta que nos muramos y nos vayamos con el Señor. Rápidamente, ayer en el culto memorial de los 8 días, que no son los 8 días, que se hizo con el hermano René, y debo decir una vez más que no estoy de acuerdo en hacer cultos de 8 días, ni de 40, ni de cabo de año. Pero sí es que mi suegra, siempre buscamos de dónde agarrarnos, ¿no? Con tal de... Pero bueno, yo digo, si eso va a servir para que a alguien el Señor le toque su corazón, qué bueno. Y rápidamente yo les dije 3 cosas. Les dije que el Evangelio significa buenas noticias. Y la primera buena noticia que yo quería darles es que Jesucristo ya pagó por el pecado de toda la gente que estaba ahí escuchando. Y no tenía nadie por qué ir al infierno, porque Cristo ya pagó por ellos. Lo único que tenían que hacer es abrir su corazón a Cristo y aceptarle como su Salvador. La segunda buena noticia es que un día la hermana Yoli, el hermano Pedro Isaac, Claudia, Alexis René y Jessica Rubí
volverán a encontrarse con el hermano René para nunca más separarse. Esa es la segunda buena noticia. Y la tercera buena noticia es que sus hermanos y su mamá también pueden ir a la presencia de Dios si aceptan a Jesucristo como su Salvador. Tres buenas noticias, porque todos los días estamos escuchando malas noticias. Escuchamos de la hambruna en Somalia, donde una botella de agua vale en este momento $500, alrededor de 600 pesos en este momento. Una botellita de agua, que aquí, hermanos, vamos al garrafón, lo vaciamos, nos echamos un vasazo, vaciamos otro y ¿verdad? En este momento en Somalia, hermanos, y ahí está la misionera, la doctora Sara Elena Perales, recibiendo migrantes que están viniendo, hermanos, porque están huyendo. Son tribus diferentes que están, hermanos, saliendo por la hambruna, y ella estaba desesperada, hermanos, porque es mucha la gente que está llegando, y una botella de agua vale $500. Esa es una mala noticia. La otra mala noticia es que en un acto de terrorismo, 52 personas en el primer informe que se dio, hermanos, fallecieron, ¿verdad?, al incendiar en Monterrey el casino, ¿verdad? El casino donde había una reunión. Eso es un acto de terrorismo, esa es una mala noticia también. Todos los días estamos escuchando malas noticias, pero la buena noticia es que Jesucristo dio su vida por ti y por mí. La buena noticia es que un día estaremos con Él y con nuestros familiares para nunca más separarnos. La buena noticia es que nadie tiene que ir al infierno si tan solamente con una decisión cambia de dirección, ¿verdad? Esa es la buena noticia. ¿Para qué nos sirve entonces leer y estudiar la palabra de Dios? Quinto lugar, para que seamos fuertes espiritualmente. Deje de comer 40 días. ¿Qué le va a pasar a su cuerpo? Obviamente se va a debilitar. Va a empezar a sentir a los 3 días mucho dolor de cabeza. Su cuerpo se va a ir adaptando, ¿verdad? Allí, más o menos, después de 3 días. Pero luego va a empezar a absorber todos los nutrientes que tiene su cuerpo y va a empezar a la vez a debilitarse y va a empezar a perder fuerzas, ¿verdad? Va a empezar a perder fuerza por la falta de líquidos y de alimentos sólidos. ¿Para qué nos sirve entonces la palabra de Dios? La palabra de Dios es el alimento de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y entonces la palabra de Dios, en quinto lugar, sirve para que seamos fuertes espiritualmente. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermanos, si no nos estamos nutriendo con la palabra, ante cualquier situación adversa vamos a salir huyendo. Estaba viendo en las noticias, hermanos, como un grupo de señoritas, creo que en Estados Unidos, se juntaron hacia alrededor y pusieron la tabla Ouija. No sé si alguien vio esa noticia. Y entonces empezaron a invocar a la muerte. Ahí en medio de la tabla Ouija, inmediatamente un espíritu malo vino y se posesionó en una de las chicas. Y los ojos se le pusieron blancos y empezó, ¿verdad? Y todas las demás se espantaron por estar jugando con esas cosas. Imagínense que usted esté en una reunión de esas y surja un acontecimiento de estos, y si no está fuerte en la palabra, ¿qué va a hacer? Va a salir corriendo en vez de ir y reprenderlo, en vez de ir y orar, en vez de ir y ordenarle a ese espíritu maligno que se vaya. Y lo primero que va a hacer es que vas a buscar dónde refugiarse, a ver dónde se esconde, no se esconde, dónde se esconde. Amén. Porque no es esconde, es esconde. Porque la Biblia es solamente para el domingo, pero entre semana, allá que esté guardada en el estante, en el librero, en la mesa o en el escritorio. La Biblia es el libro para todos los días, mis amados hermanos. Amén.
para que seamos fuertes espiritualmente. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios, mire que dice, permanece en vosotros. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo vamos a vencer al maligno, hermanos? Con la palabra de Dios. Sexto lugar, para tener fuerza en nuestras oraciones. Leer y estudiar la palabra nos sirve para tener fuerza en nuestras oraciones. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Primera de Juan 5, 14 y 15. Que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, ¿qué cosa? Él nos oye. Pero entendamos bien, dice, si le pedimos alguna cosa, dice, conforme a su voluntad. Amén. Subrayo esa palabra, conforme a su voluntad. Él nos oye. Si pedimos no conforme a su voluntad, Él no nos oye. El viernes compartía a un hermano, el médico Rogelio, el doctor, que en una ocasión su esposa se enfermó. Siendo yo médico, ya le habíamos dado un medicamento, le habían aplicado otro, le habíamos puesto otro y la temperatura no bajaba para nada. Y yo médico, y mi esposa ahí se está muriendo de temperatura. Y entonces ya llamé a otros médicos, le dije, mira, ya le di esto otro y no baja la temperatura. Entonces llegaron, empezaron a atender y yo empecé a orar por ella. No, dije, tengo que orar, ¿sí? Pero en mi oración, ¿qué cree usted que le decía yo a Dios? Señor, sánalo, Señor, quítale la temperatura, porque tenía yo miedo de decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Porque decir eso incluía que a lo mejor se la podía llevar. Y yo estaba pensando, me voy a quedar solo. Y no quería yo quedarme solo. Y yo tenía mucho miedo de decirle a Dios en mi oración, Señor, que se haga tu voluntad. Pero llegó un momento en que tuve que, ¿verdad?, rendirme a Dios y decirle, Señor, haz tu voluntad. Y hermanos, increíble, a los 5 minutos de haber hecho esa oración donde le dije, Señor, que se haga tu voluntad, se le fue la temperatura. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así dice la palabra, ¿verdad? Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero la clave está conforme a su voluntad. Si no estamos pidiendo conforme a su voluntad, hermanos, vamos a pasar el tiempo, ¿verdad? Hasta que cambiemos nuestra oración, como lo hizo el doctor, ¿verdad? Y dijo que sea hecha tu voluntad. ¿Para qué nos sirve leer y estudiar la palabra? Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Para que seamos fuertes espiritualmente. Número 5. Número 6. Para tener fuerzas en nuestras oraciones. Número 7. Para encontrar el gozo y paz. Lea conmigo el Salmo 119, 166. Léalo conmigo. Salmo 119, 166. Es más, para que el calor no los sofoque tanto, póngase de pie. Salmo 119, 166.
Repito, Salmo 119, 166. ¿Estamos listos? ¿Qué dice la palabra? Para encontrar el gozo y la paz. Siéntese. $119, yo le dije 166, es 165. 165. Dice, mucha paz tienen quienes. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Un versículo antes. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos sirve para encontrar el gozo y la paz. Isaías 26:3, este es el versículo preferido del hermano Enoch. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. San Juan 17:13, la oración de Jesús dijo: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Fíjese que dice Jesús en esta oración: yo les he dado tu palabra, pero el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? Para encontrar gozo y paz. 9. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? 8. Para guiarnos en las decisiones de la vida. Este sí se lo saben de memoria. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies. Imaginemos que yo voy en la oscuridad. Imaginemos. Y esto es una lámpara. Y yo voy con la lámpara, pero voy con los ojos cerrados. ¿De qué me sirve la lámpara? Si yo camino con la lámpara encendida, pero voy con los ojos cerrados, muy seguramente me voy a dar un trancazo. O voy a tropezar o voy a caer en algún agujero. No me sirve de nada si voy con los ojos cerrados, aunque tenga la lámpara funcionando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara en la oscuridad no nos sirve si cerramos los ojos. De nada sirve que tengamos la Biblia, la palabra de Dios, si no la escudriñamos, si no la estudiamos, si no la leemos. Si usted nada más se conforma con alimentarse con lo que el pastor, el diácono, el que auxilia al pastor, el que apoya en las predicaciones, si usted nada más se conforma con lo que le predican, no estará fortalecido. Si nada más se conforma con eso, si usted nada más se conforma con lo que le da Radio Estrella y dice: no, ya escuché la palabra, ahí pusieron la lectura bíblica. Si usted nada más se conforma con ver y oír lo que pasa en enlace, dice: ¿para qué voy a ir al culto? Si aquí desde mi cama con el control remoto puedo escuchar a Cash Luna, puedo escuchar a Marcos Witt, puedo escuchar a
un montón de predicadores, ¿verdad? Guillermo Maldonado, etcétera, etcétera. Ahí voy en la tarde, ahorita aquí estoy en mi camita y desde aquí, ¿verdad? Con mi control remoto, estoy viendo enlace. Si usted se conforma con eso, es un cristiano muy pobre. No se debe conformar ni con la predicación que viene a escuchar aquí. Usted debe alimentarse por sí mismo de la palabra. Amén. Debe alimentarse por sí mismo de la palabra. Si quiere crecer, si quiere ser fuerte, si quiere estar nutrido, para guiarnos en las decisiones de la vida. Por último, ¿para qué nos sirve leer y estudiar la palabra? Para ser prosperados en nuestros caminos. Para ser prosperados en nuestros caminos. Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Le gusta ese versículo? ¿Se lo aprende de memoria? ¿Ya se lo sabe? Apréndaselo, márquelo, ráyelo y póngale ahí: aprender Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Apréndaselo de memoria. Debemos, hermanos, hablar de la palabra. Debemos hablar de la palabra. Debemos meditar en la palabra. Debemos guardar la palabra. Hablar de la palabra, meditar en la palabra, guardar la palabra. La palabra de Dios es de gran valor espiritual para nuestras vidas, pero no nos hace bien si no las tomamos internamente en nuestras vidas. Terminamos leyendo un pasaje de Jeremías capítulo 15, versículo 16. Y con ese versículo les prometo que terminamos. Jeremías 15, 16.